días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de la segunda parte del curso bíblico de Introducción a las Sagradas Escrituras. Les saludamos desde la parroquia El Salvador en el barrio Borinquen de Caguas. Soy el padre Feliciano Rodríguez Domínguez, párroco aquí en Borinquen, a sus órdenes, y estamos transmitiendo con ustedes estas próximas 2 horas este curso bíblico. Ahí tienen lo que es la dirección de dónde conseguir la parte 1, de manera que reeditamos el vídeo y aparece en ese enlace que tienen ahí. Ahí es entonces que les pedimos que tomen un minuto. Aquellos que interesen ver la primera parte, esa es la dirección que deben copiar. Bien, regresamos entonces aquí a la transmisión. Quisiéramos, como hacemos de costumbre, comenzar con una oración. Esta oración es de la Evangelii Gaudium, la exhortación del Papa Francisco sobre la nueva evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oramos juntos. Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, para que la alegría del Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de tu luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a tener una primera parte que son los pasos en la redacción bíblica. ¿Cómo fue que se escribió la Biblia? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cómo fue que se hizo ese proceso? Para eso nos vamos a apoyar en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Evangelio de San Lucas, y en una lectura, un parrafito de una de los que asignamos la semana pasada, de la exhortación posinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, el número 39. Después haremos un poco de cronología, de fechas claves de la Biblia, y haremos un análisis de los patrones narrativos que aparecen en la Biblia. La Biblia tiene una cantidad de esquemas internos que, si los detectamos, los aprendemos a reconocer, pues nos van a ayudar para interpretar mejor la Sagrada Escritura. Y así continuaremos y daremos unos recursos entonces al final. Vamos a hacer también, como hicimos la vez anterior, un poco de exégesis. Alguien me preguntaba qué quiere decir exégesis. La palabra exégesis, hay 2 palabras que vamos a estar usando mucho cuando estudiamos Biblia: exégesis y hermenéutica. Son 2 palabras griegas. Exégesis quiere decir análisis. Cuando ustedes ven la partícula ex, van a reconocer que eso es como extraer, exhalar, exhumar. Ex quiere decir sacar. Y entonces la exégesis es el proceso de entresacar, de analizar lo que hay dentro de un texto. La hermenéutica es la interpretación. Entonces, exégesis es análisis, hermenéutica es interpretación. Y estamos combinando esas cosas a lo largo de este curso. Entonces volvemos a la presentación en el PowerPoint para ayudarnos entonces con el proceso que estamos haciendo. Pasos en la redacción de las Escrituras. Estamos revisando que se escuche bien el sonido, que ustedes lo escuchen bien en sus hogares. Tomando del Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos aquí que nos dice cómo se redactaron los evangelios. Y nos dice en ese número 126 que hay 3 pasos o 3 etapas. La primera es los hechos, la vida y la enseñanza de Jesús. La segunda es la tradición oral, lo que se fue entonces transmitiendo, narrando desde que pasaron los hechos hasta que se escribieron. Y la tercera ya es la parte escrita.
Así que tenemos primero la vida y la enseñanza de Jesús, nos dice el Catecismo en el 126. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre la gente, hizo y enseñó realmente para salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Eso es lo primero, lo que sucedió. Esto lo aplica a los evangelios, pero esto aplica exactamente igual al Antiguo Testamento. Segundo paso es la tradición oral. La palabra tradición significa transmisión. Tradicio es entrega en latín. Así que la tradición es cómo se entregó una cosa a otras personas. Y entonces fue lo que aprendimos de Jesús, las enseñanzas de Jesús o de la Biblia en general, o de cualquiera de esos autores, cómo se pasó a otra gente. Eso se llama tradición, entrega. Y la tradición oral, pues nos dice ahí el Catecismo, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Tercer punto entonces es cuando ya se escriben las cosas. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Y eso es una cita también del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, número 19. Como les dice ahí en ese tercer momento, puede haber unos pasos intermedios entre la tradición oral y lo que quedó escrito finalmente, porque pudo haber unos primeros escritos parciales. Eso lo sostienen la mayoría de los teóricos, pero como no los tenemos en general, pues no nos atenemos a eso. Básicamente podemos hablar de 3 grandes pasos en la redacción de las escrituras: lo que sucedió, la vida y enseñanza del personaje que fuera, en este caso aquí se lo aplica a Jesús; lo que se transmitió narrativamente, oralmente, y los evangelios escritos. Eso mismo lo podemos corroborar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1, que dice así: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahí hay un personaje que se menciona, un tal Teófilo, a quien Lucas le dedica tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. La tradición nos transmite que Lucas es autor de ambos libros. Pudiéramos decir que el Evangelio es la buena noticia sobre Jesús, y los Hechos de los Apóstoles es la buena noticia o el Evangelio sobre los discípulos, sobre la iglesia, o algunos dicen sobre el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Y se lo dedica a ese tal Teófilo. Puede ser una persona real, como puede ser un nombre simbólico. Teófilo quiere decir el que ama a Dios. En ese sentido todos somos teófilos y teófilas. Así que está dedicado a quien ama a Dios. Y ahí les menciona entonces esos pasos que Lucas dio para escribir su evangelio. El primero, fíjense cómo corresponde a la columna de la izquierda, por eso lo subrayé en verde: las cosas que se han verificado entre nosotros. Eso es lo primero que pasa siempre, los hechos. Después, los que nos las han transmitido desde el principio como testigos oculares y servidores de la palabra. Esa es la parte de la tradición oral, la narración, corresponde al número 2 en la columna de la izquierda. Y entonces dice: yo también he decidido escribírtelo por su orden. Es el tercer momento en que se escribe. Así que ahí tenemos en Lucas 1.1 corroborado efectivamente cómo es que se escriben las escrituras. Esto es importantísimo porque la Biblia no se escribió en un solo instante. No había un secretario detrás de Moisés, ni había un secretario detrás de Jeremías o de cualquiera de los personajes, ni había secretarios en otros sitios detrás de Jesús, detrás de los apóstoles.
Simplemente estas cosas ocurrieron así. Se fueron transmitiendo lentamente. Y del documento de la exhortación Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, el número 39, era parte de los números que habíamos asignado en el primer bloque, en el curso, no, la parte número 1, la semana anterior. Dice esta cita: ciertamente la Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un libro, sino una colección de textos literarios, cuya composición se extiende a lo largo de más de un milenio. Esta era la frase que quería resaltar. Aquí el mismo Papa Benedicto nos indica que esto se tardó más de 1000 años en redactarse. De modo que la edición, lo que quedó escrito finalmente, es un proceso que se tardó. Dice el Papa Benedicto: esto vale para la Biblia de Israel, que los cristianos llamamos Antiguo Testamento, pero todavía más cuando nos relacionamos con los escritos del Nuevo Testamento, casi como clave hermenéutica, ¿se acuerdan de la palabra? De interpretación, con la Biblia de Israel interpretándola así como un camino hacia Cristo. Entonces, decía el Papa Benedicto que esto de que se tarda mucho tiempo, que a veces no es fácil ver entonces porque son libros que están escritos durante 1000 años, distantes unos de otros, a veces cientos de años, pues esto vale para la Biblia de Israel, el Antiguo Testamento, como para nosotros. Y ahí tenemos distintas escenas. Lo de la columna de la izquierda es algún apóstol predicando, después la comunidad reunida, uno escribiendo, en ese caso Pablo, lo que se va escribiendo en un rollo y cómo queda al final en esos rollos. Vamos entonces a algunas fechas en clave de cronología bíblica. En sus Biblias probablemente, si no todas, la inmensa mayoría de las Biblias, en algún lugar, en unas están al principio, otras al final, otras intercaladas en el texto, van a encontrar cronologías. Cronologías son tablas de fechas. Porque precisamente como se tardó tanto escribir los libros, pues entonces las fechas hay que colocarlas y hacer un recuento de lo que fue pasando. Entonces, lo histórico en la Biblia comienza propiamente con Abraham. Los primeros 11 capítulos del Génesis son catequéticos, no son históricos. Recuerda la vez pasada que dijimos que la Biblia no es un libro de historia. De manera que los primeros 11 capítulos son lecciones espirituales y de fe, y no se deben tomar como documentos históricos. Eso ya está aceptado por todo el mundo. Esos son capítulos de enseñanza, es el inicio de la Torá, el inicio de la enseñanza de Dios, y ahí están pues contenidos unas verdades básicas que las iremos también intersacando a medida que avancemos en este curso. Lo propiamente histórico, debe haber habido un personaje con el que empezó todo esto, y ese personaje es Abraham, alrededor del siglo XIX a.C. Vamos yendo de atrás hacia adelante. Antes de Cristo, pues los años se van reduciendo. De ahí saltamos a Moisés, lo que llamamos el Éxodo, probablemente en uno de los tiempos del Imperio Antiguo de Egipto, siglo XIII antes de Cristo. Y entonces ahí pudiéramos datar aproximadamente este inicio de ese grupo dentro del pueblo egipcio. Egipto conquistaba parte de aquel mundo, así que era normal que muchas de esas tribus estuviesen sometidas a Egipto. Los que salen por el Éxodo no son un solo grupo, son grupos de nómadas que se van conjuntando y se van haciendo pues un grupo de gente que va caminando buscando tierra. Y eso al final vino a ser ese pueblo hebreo, ese pueblo de Dios. En ese tiempo vamos a estar haciendo aquí una lista de esos imperios que invadieron al pueblo o que lo sometieron en algún momento. El primero, el más antiguo de todos, es los egipcios. Entonces saltamos ya, no nos vamos a detener en una cantidad de historias que hay ahí antes. Están los jueces y todas sus narraciones, y patriarcas y otras cantidades de gente, hasta que llegamos a Saúl, el primer rey, y entonces al rey David. El reinado de David se suele datar, se suele ubicar en 1000 años antes de Cristo. Ahí es que David reina. En el 931 se divide ese reinado. Después de David vino el rey Salomón,
y los hijos de Salomón se hicieron una guerra civil y entonces se dividió el país en dos partes. La parte norte se quedó con 10 provincias que ellos llamaban tribus y se llamó Israel. La parte sur se quedó con 2 provincias o tribus y se llamó Judá. De manera que tenemos el reino de Israel y el reino de Judá. Así que cuando estemos en esos espacios, esos momentos en distintos lugares de la Biblia, sobre todo los libros de Samuel y los libros de los reyes, crónicas, etcétera, ustedes van a notar que de pronto se habla de Israel y de pronto se habla de Judá, está hablando de una parte o de la otra, según sea el norte o el sur. Así que ahí fue que hubo esa división con Roboam en uno de los lugares y Jeroboam en el otro reino. Entran en escena el imperio asirio al norte del país palestino y saltamos de nuevo cientos de años, unos 200 años, y ese imperio del norte invade la parte norte, la parte de Israel, y conquista la capital, que era Samaria. Entonces eso ocurre en el año 721 a.C. La parte sur no ha sido invadida todavía, de manera que se salva de esa destrucción y de ese sometimiento que hicieron los asirios en el norte. De manera que estamos teniendo dos historias que corren paralelas, una historia al norte y una historia al sur, una cantidad de reyes al norte, unos 20 reyes al norte, otros 20 reyes al sur, mientras corren paralelos, corren a la vez esos dos mundos, esas dos divisiones. Y tenemos la primera gran tragedia, que es esa invasión de la parte norte. A los asirios los conquistan los babilonios, y los babilonios entonces en el 586 sí entran al sur y empieza lo que se llama el destierro o el exilio, es la misma cosa, en Babilonia. Eso lo habrán oído muchísimas veces. Destruyen el templo que había construido Salomón, es el primer templo. Eso es una tragedia mayor porque jamás pensaron ellos que un país invasor iba a destruir la capital. Ellos tenían aquellas promesas que oían desde los tiempos de David, que Sión iba a ser para siempre, que ese iba a ser un reino indestructible, que la casa de David nadie la iba a poder derrotar. Y de pronto tenemos aquí a los babilonios que entran, queman el templo, lo destruyen a marronazos, matan a la gente, a muchos líderes, se llevan desterrados a miles de personas hacia Babilonia, en Mesopotamia, allá en lo que hoy es Irak, por allá era que quedaba Babilonia. Eso ocurre en el 586. Esa fecha es probablemente, si no la más importante, de las más importantes en el Antiguo Testamento, como vamos a ver en un rato. Después de los babilonios vienen los persas. Persia conquista Babilonia y entonces se queda con las propiedades y los territorios y los países que tenía conquistado Babilonia, así que los judíos pasan a manos de los persas. Van a recordar nombres de estos imperios. Por ejemplo, de los babilonios recordarán seguramente al rey Nabucodonosor, que fue el que tuvo que ver con el exilio en Babilonia. De los persas van a recordar a Ciro, que fue el que dio la autorización de que regresaran los exiliados a Jerusalén. Regresaba una parte, otros se quisieron quedar por allá, ya había gente que se había casado. Esto duró 70 años, ese imperio, ese destierro. Después de los persas vienen los griegos, o lo que se llama también la cultura helénica. La Helene es el imperio de los griegos, no solo político, económico, sino también cultural. Los griegos extendieron toda su cultura por todo el mundo que conquistaron. La expansión más grande fue con Alejandro Magno. Habrán oído historias de ese emperador, de ese rey. Y entonces los griegos también conquistaron lo que empezaron a llamar Judea, el lugar de Israel o de Palestina. Todo eso es lo mismo, es el nombre del país en distintos momentos, ¿verdad? La palabra Palestina viene de filisteo, porque allí estuvieron antes que los judíos una comarca filistea. Entonces los griegos se quedan con todo y empieza todo un proceso de inculturación, como ellos hacían, impusieron su idioma, y en el mundo entero conquistado por ellos se empezó a hablar griego.
Un ejemplo que nos puede ayudar a entender eso es hoy día que si usted quiere más o menos moverse alrededor del mundo y que le entiendan, pues debe saber un mínimo de inglés. Ese inglés mínimo es un inglés para entenderse, para poder moverse, para poder comerciar, para poder conocer las direcciones, preguntar cosas básicas, comer, etcétera. Pues eso pasaba con el griego que la gente fue aprendiendo para poder movilizarse también de un sitio a otro y negociar. Ese griego, que no era el griego clásico, elegante, pulido, era el griego común, el griego de la gente, el griego de la calle. Eso se le llama el koiné. Koiné quiere decir común en griego, o sea que el griego koiné, el griego común y corriente, era el que la gente usaba. No eran muchísimas palabras, eran las cosas básicas. Y entonces con ese griego, de hecho, es que se escriben cosas en la Biblia, porque no todo el mundo dominaba un griego clásico de Homero o de otros grandes escritores de Grecia. Los griegos hacen otras cosas, ponen también, por donde quiera que iban, ponían academias, enseñaban sus filosofías. Al día de hoy se estudia la filosofía griega, imponían el arte. Parte de las cosas que hacían también era que imponían los gimnasios. Ellos fueron los que inventaron las Olimpiadas, recordemos. Entonces, los griegos en los gimnasios, a los gimnasios entraban solo varones de clase libre, no podía entrar ningún esclavo, ninguna gente de clase pobre, gente propietaria. Entonces, los gimnasios eran un sitio como de confraternizar, casi era una fraternidad de gente de cierto estatus social. Y los griegos impusieron gimnasios también en Jerusalén, en otras ciudades de los judíos. Pero una de las cosas que se hacía en los gimnasios era que los hombres se desnudaban, hacían ejercicio y tomaban baños de vapor, etc. Y los griegos empezaron a burlarse de los judíos porque los judíos se circuncidaban. Esa costumbre venía desde Abraham, que para hacer la alianza o el pacto con Dios, una señal en el cuerpo física era que los primogénitos se tenían que circuncidar. Así que el cortarle el prepucio del pene. Cuando los griegos veían eso quedaban aterrorizados y se burlaban de los judíos. Les decían, pero ¿cómo ustedes van a hacer una barbaridad como esa? Que el cuerpo es lo más hermoso que tiene una persona. Y entonces glorificaban el cuerpo. Y algunos judíos entonces empezaron a dejar de circuncidar a sus hijos. Otros incluso se operaron para entonces reponerse el prepucio porque les daba vergüenza ser judíos. Y así empezó, eso fue uno de los elementos que empezaron a crear estas ronchas. Los griegos ponían sus estatuas de sus dioses donde quiera y altares, y le pusieron estatuas también en el lugar de la colina de Jerusalén y del templo. Hasta ahí llegó la cosa. Entonces se levantaron unas familias, entre ellas las historias más famosas son los macabeos, eso es en este periodo de los griegos, que hacen una guerra para sacar a los griegos, y esa guerra duró décadas, hasta que finalmente entonces consiguen en el 129 a.C. la independencia judía del dominio de los griegos, con unos descendientes de los macabeos y otras familias que llamaron los asmoneos. Fíjense ahí que les puse una nota cerca, en esa época, antes de la independencia, se completa la traducción de lo que se conocía hasta ese momento de los libros que había de la Torá y de profetas, en la ciudad de Alejandría. Alejandría quedaba al norte de África y era probablemente la ciudad más cosmopolita, donde se juntaba el saber. Había un faro gigantesco que se había dedicado a Alejandro, se llamaba el Faro de Alejandría, y entonces allí se creó la biblioteca más grande del mundo. Algunos dicen que tenía 700.000 libros. Y entonces parte de las cosas que querían tener, o que eso se dice la leyenda, era tener también los escritos principales de los judíos. Hubo un grupo de expertos y de gente erudita que se dedicaron a recoger los escritos de todas partes del mundo. Entre ellos entonces recogieron la Torá judía, que se estaba traduciendo desde hacía más de 100 años allí en Alejandría, y había que traducirla al griego, era lo que la gente estaba hablando en ese momento. ¿Se acuerda lo que le dije del griego común o el koiné? Entonces se traduce los 5 libros de Moisés al griego y se empiezan a traducir también profetas y otros escritos,
y todo ese proceso se completa en alrededor del año 150, un poco más tarde, antes de Cristo. Hay una leyenda que dice en la carta de Aristeas que los griegos querían pues traducir toda esa herencia de la sabiduría de los judíos y que le pidieron a los jefes de las sinagogas judías que les nombraran unos expertos que pudieran hacer la traducción, y que ellos mandaron 72 sabios que en 70 días hicieron toda la traducción. Hoy se sabe que eso no fue así, que eso es una leyenda, y que eso se tardó casi 200 años todo ese proceso, que primero se completó la Torá, los primeros 5 libros, y que después se fueron añadiendo otros libros. Y como no había una lista de cuáles son los inspirados, los no inspirados, los que se aceptan en todas partes, pues se recogieron los que sí se sabía en ese momento, que eran los de Moisés, los 5 primeros, y se fueron agregando los profetas anteriores y posteriores, que llamaban ellos escritos históricos, escritos de otras clases, y los que se estaban escribiendo allí mismo en original en griego o en arameo, que era otro idioma que se hablaba en ese entonces más que el hebreo en las provincias judías. Y de todo eso entonces se hizo una gran traducción que hoy día se conoce como la traducción de los 70, la Septuaginta se le dice en latín, la traducción de los 70. El libro se los enseñé la semana pasada. Ese es lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. Esa es esa traducción. Esa traducción es la que se regó por todas partes y se convirtió en uso común en muchos lugares y sinagogas, y que se sabe, hoy día eso está aceptado, que entre los cristianos en Palestina, en Antioquía, en otros lugares, esa fue la versión del Antiguo Testamento que ellos usaron. Se cita de allí en varios lugares del Nuevo Testamento, y entonces de esa traducción hay 7 libros que después los judíos no aceptaron porque estaban escritos en griego originalmente. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces eso explica por qué la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento judío, la Tanakh, no tiene esos 7 libros y nosotros los católicos sí lo tenemos. Cuando Lutero hizo su reforma protestante a partir del siglo XVI, estaban tan molestos con la iglesia y con el Papa que decidieron, bueno, vamos nosotros a hacer una traducción de la Biblia más fiel, que no sea del latín, vámonos a los textos originales. Sospechaban de las traducciones oficiales de la Iglesia Católica, y se fueron donde los judíos, y los judíos le dieron la lista que ellos tenían, esa lista oficial que ellos tenían, que no tienen esos 7 libros, y por eso la Biblia protestante sigue la lista judía, la Biblia católica sigue la lista de los 70, que fue la que usaron los apóstoles y Jesús seguramente, y en el tiempo de él la inmensa mayoría de las sinagogas de su época. Después de los griegos vienen los romanos, y en el 63 a.C. los romanos conquistan Judea. Poco después, unos 20 y pico de años después, nombran a Herodes como rey, Herodes el Grande, el papá, porque tuvo 4 hijos, y cuando se murió pues se dividieron el país entre ellos, eso es otra historia. Y entonces nace Jesús en el tiempo de los romanos. Van a notar ahí que dice que Jesús nace 4 años antes de Cristo, o sea, antes de la era cristiana, porque el que hizo los cálculos, en aquel entonces no se llevaban los números de años como nosotros los conocemos. Ese calendario cristiano empezó porque uno de los papas aceptó las fechas que había escogido un monje escita que se llamaba Dionisio el Exiguo, le tenían de apodo, era bajito. Él estaba calculando cuándo era la fecha de Pascua, y de paso entonces aprovechó y puso lo que él entendía que había sido la fecha de nacimiento de Jesús. Se equivocó en calcular la fecha del rey Herodes, de los tiempos de Herodes, así que puso a Jesús naciendo 4 años después de la fecha que debía ser. Lo calculó que era en el año 753 del Imperio Romano, y había sido 4 años antes probablemente. Eso está hoy así aceptado entre los expertos en Biblia, pero no hay manera de cambiar eso. Habría que cambiar todos los calendarios del mundo, todos los libros del mundo, todas las fechas escritas por todas partes, todos los documentos legales, las actas de nacimiento de todo el mundo desde Jesús para acá.
Como eso es absolutamente imposible, no nos complicamos la vida y se deja la cosa como está. Eso fue un ups de la historia, ¿verdad? Y entonces tenemos la muerte de Jesús, datada aproximadamente en el 33 de nuestra era cristiana. En el 70 después de Cristo es que los romanos, después de unas revueltas que hicieron los judíos que seguían protestando contra las invasiones y recordando la antigua independencia y molestos con los impuestos romanos, etcétera, etcétera, pues entonces vienen unas revueltas, ocupan el templo de Jerusalén en el año 66, están 3 años allí, los guerrilleros ocupando la colina de Jerusalén, y los romanos entonces mandan unas legiones con el hijo del emperador, que se llamaba Tito Flavio Vespasiano. Entonces Tito con sus tropas arrasó con Jerusalén, destruyó el templo y dispersó a la gente, y de ahí en adelante comenzó un proceso que entre los judíos se llama la diáspora, que es un nuevo exilio. Perdieron su ciudad, se tuvieron que ir, no los dejaron volver a vivir allí, ni a construir, ni a nada, ni a gobernar, y entonces quedaron exiliados en su propio país y fuera de él. Se regaron por todas partes del mundo y desapareció el país de los judíos como tal a partir de esa fecha, y vino a reponerse Israel por decreto de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. De manera que ahí que se crea el Estado moderno de Israel, y entonces se les permite a los israelíes volver a su tierra, y allí están. Han tenido muchísimas guerras con los vecinos y sobre todo con los palestinos por pleitos de tierra precisamente. De modo que esa cosa empezó allí. Ese episodio, fíjense que si Jesús muere en el 33, eso es apenas unos 30 y pico de años después de la muerte de Jesús, es destruido el templo por segunda vez. La primera vez, si miran arriba, es donde dicen los babilonios, allí fue la destrucción del templo de Salomón. Ese templo, al regreso de ellos con los persas, se había reconstruido. Esdras, Nehemías, esas son las historias que narran la reconstrucción del país, y entonces los romanos lo destruyen 70 años después de Cristo. En el 90 aproximadamente hay una teoría de que en una ciudad en el área de Antioquía, de lo que antes era Galilea, en una ciudad llamada Yabne o Yamnia, los líderes judíos se habían concentrado allí para mantener viva la fe y la cultura judía, y comenzaron un proceso de depuración, de purificación, de reflexión de qué era lo que había pasado con la destrucción del templo, cómo iban a mantener vivas sus tradiciones y su fe. Y una de las cosas que hacen es que empiezan a ver, bueno, qué libros son los que vamos a usar. Aquellos libros que se escribieron en griego, aquellos libros, había discusiones no solo por los libros escritos en griego. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que causa risa. Había una discusión sobre el libro de El Cantar de los Cantares, porque algunos decían que era un libro erótico, un libro entonces que manchaba las manos, decían los rabinos judíos. Y entonces empezaron a hacer listas de libros que manchaban las manos. Y entre ellos pues apareció ese, y había toda una discusión si era un libro inspirado o no, porque si provocaba esas reacciones, pues entonces algunos borrachos les recitaban los poemas del Cantar de los Cantares en las tabernas a las mujeres, porque son poemas eróticos de por sí, de hecho, varios de ellos. Y entonces pues había discusiones como cosas como esa. Y entre ellas empezó ahí una discusión de que esos libros que usan los seguidores del falso Mesías Jesús, esos que se llaman cristianos, pues esos libros son libros también que manchan las manos, y no se decidió todo allí. Hay una leyenda de que había un concilio en el año 90 entre esos judíos de Yamnia, y ahí fue que sacaron los libros que los cristianos usaban. Se estaba discutiendo parte de eso, pero eso se fue decidiendo poco a poco a lo largo de más de 100 años después de eso, hasta que los judíos entonces hacen sus listas finales, y entonces quedan fuera los 7 libros aquellos que les mencioné. Los tenemos nosotros en nuestras Biblias. Los cristianos le llamaron los libros de la segunda lista. La primera era la que tenían los judíos, la segunda entonces era la que tenían los cristianos. En realidad eso es incorrecto, porque la primera lista la tenían los que habían venido de Alejandría.
Pero bueno, no nos metamos en ese otro debate. Libros como Judith, Tobías, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Algunos pasajes de Daniel están en griego, algunos pasajes de Esther están en griego, la carta de Jeremías, etc. O sea, había debate de si esos libros eran inspirados o no, porque ese grupo de judíos se fue haciendo cada vez más purista y entonces decían que el idioma sagrado era el idioma hebreo y había hasta teorías raras y curiosas, muy judías, de que no podía haber muchos libros porque los libros tenían que ser uno por cada letra del alfabeto hebreo, que algunos debaten si son 22, otros si son 24, pues entonces hacían listas y conjuntaban libros y los metían a veces 3 en 1. Eso pasa con los reyes, eso pasa con Samuel. En vez de haber 2 libros de reyes, pues hay un libro de reyes, un libro de Samuel, un libro de las crónicas, etc. Y entonces así van contando para que al final sumaran el número de letras del alfabeto. Para que ustedes vean discusiones que ha habido a lo largo de la historia dentro de la religión judía y que tienen que ver con cómo los protestantes copiaron aquellos esquemas y ahí estamos. Hoy día ya los católicos y protestantes han hecho una edición ecuménica de la Biblia y en esa edición ecuménica aparecen todos esos libros, aunque los llamen deuterocanónicos o los pongan en una parte distinta en la Biblia, pero los están reconociendo que se usaron entre los primeros cristianos. Fíjense ustedes, entonces resalto aquí que en el periodo que se consolidan las tradiciones, volvemos al tema que teníamos, ¿cuándo fue que se escribió todo esto del Antiguo Testamento? Pues ese periodo donde se empiezan a escribir las cosas. Si miran arriba está medio desaparecido ahora Abraham, Moisés, etc. Es en el tiempo entre los babilonios y los griegos que se escribe el Antiguo Testamento. Sobre todo ese destierro en Babilonia hizo que se revisara todo, que repensaran qué es lo que nos ha pasado y que retocaran incluso algunas de las cosas que venían de las tradiciones y demás, y con eso en mente se completa la traducción del Antiguo Testamento. En el griego se hace en Alejandría y poco a poco pues se van recogiendo esas listas finales entre los judíos hasta cientos de años después. Un poco eso es el panorama de estos procesos de redacción del Antiguo Testamento. Las fechas y estos son odiosas, yo lo sé, para algunas personas se pierden en el camino, nada más quería insistir en esto, que la Biblia no se escribió de un golpe, que hay más de 1000 años, fíjense, 1800 años entre Abraham y Jesús, y que pasan cantidad de historias narradas y poco a poco entonces se van escribiendo, redactando, sobre todo en ese periodo de cerca del destierro de Babilonia hasta el tiempo de los griegos y los romanos. Entonces, vamos ahora a dar otro paso. Vamos a hablar ahora de los patrones narrativos en las escrituras. Cuando uno lee en la Biblia, se va a ir dando cuenta de que hay una serie de temas, de esquemas, de modelos o patrones que nos ayudan, que si uno los identifica, se vuelven como un paradigma, que es como un esquema que te sirve muchas veces, un molde. A veces son personajes. Hay algunos personajes que se convierten en tipo, le dicen en estudios bíblicos, un tipo o modelo para otro. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, Pablo dice que Adán era tipo o modelo de Cristo. Cristo es el nuevo Adán. Así como el primer ser humano sobre la tierra era mortal, falló, pecó, etc., pero con él empezó la humanidad. Entonces Pablo dice, con Cristo empieza la humanidad nueva. Entonces Cristo es el nuevo Adán. Eso es el usar una persona de ejemplo o de modelo o de tipo y verlo como si ahora aparece otro personaje que podemos usar aquel de referencia. O algunos dicen, por ejemplo, Isaac, el hijo de Abraham, que él lo lleva para sacrificarlo en el monte Moria, porque Dios le dice, sacrifícame a tu hijo único. Y entonces, pues lo lleva monte arriba, el muchacho lleva cargando la leña y de pronto le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde, Dios proveerá el cordero, hijo mío.
Y entonces los padres de la iglesia, los cristianos, cuando leen eso dicen, Isaac era una profecía, era un tipo, un modelo de lo que le iba a pasar a Jesús. Pero así como Dios salvó a Isaac, que mandó un ángel para que le detuviera la mano y con el cuchillo a Abraham y no sacrificara a Isaac, sin embargo a Jesús sí lo sacrifican y es el cordero del sacrificio. Entonces son historias que se vuelven como paralelas, que una ayuda a entender la otra, que una puede hacer referencia a la otra. Así se ha hecho con muchas cosas en la Biblia. Pongo esos ejemplos para que veamos. Igualmente puede tratarse de personajes, de temas, de eventos, espacios, símbolos, números, situaciones, cualidades, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo que no les voy a poner por escrito ahora, pero nada más así de memoria. El este. En la Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, se fueron al este, hacia la dirección este. Al este salen también Caín cuando mata a su hermano Abel. Al este es Babilonia cuando el destierro. Entonces el este tiene entonces aparentemente un significado. Puede ser de destierro, puede ser de salida, de un nuevo comienzo, hasta las direcciones, o sea, los puntos cardinales pueden tener un modelo o un patrón narrativo. Y puede haber combinaciones de todas estas cosas. Así que todo eso está ahí regado entre la Biblia y la hace muy sabrosa para leerla, pero hay que leerla con detenimiento. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. El tema de la imagen y semejanza de Dios. Adán es declarado imagen y semejanza de Dios cuando es creado. ¿Por qué es imagen y semejanza? Pues porque tiene el ruaj. Ruaj es una palabra hebrea que quiere decir soplo, viento. O sea, el ruaj de Dios estaba al comienzo de la creación aleteando sobre las aguas, dice Génesis 1:1. Y entonces Dios le insufla su aliento a Adán cuando lo crea del barro en el capítulo 2 del Génesis, para que se pueda comunicar con Eva y con Dios, para que pueda generar vida. Tiene la imagen y semejanza porque puede dar vida, porque es libre, porque puede amar, porque está encargado del mundo. Fíjense todo lo que es imagen y semejanza. Pero entonces Noé también es semejante a Dios porque es justo. Dice el texto en Génesis que era el único justo o el más justo que había sobre la tierra. Abraham es semejanza de Dios por su fidelidad incondicional. Dios es fiel, Abraham también. Y Job también es fiel. Es lo que lo caracteriza, se mantiene fiel hasta el final. José, el hijo de Jacob, se asemeja a Dios por su misericordia. La Biblia canta muchas veces que es eterna su misericordia. Pues José, lo veíamos la semana pasada en el relato, se asemeja a Dios porque José perdona a sus hermanos, es misericordioso. Moisés se asemeja a Dios por su lealtad y perseverancia, la fortaleza y la entereza. Ese es un tema, la imagen y semejanza de Dios. Las aguas también, que son ambiguas porque pueden traer muerte o vida. El agua sirve para matar y sirve para dar vida también. En un contexto de un desierto, más todavía. Entonces ahí tenemos, eso es una foto del río Jordán, eso que ven a la izquierda abajo. Así que tenemos el tema de las aguas en el diluvio. Con las aguas Dios purifica el mundo, lo vuelve a empezar, pero acaba con la vida anterior. En el Éxodo, que se cruza el Mar Rojo, al final se cruza el río Jordán. En el desierto se mueren casi de sed y entonces Dios hace brotar agua de la peña de Oreb, esa travesía del desierto. En el Jordán, tanto que pasan allá primero, Jesús sabemos cómo se bautiza en el Jordán también, o sea que el Jordán tiene también esta idea de paso, de atravesar, de empezar una cosa nueva por medio del agua. En Ezequiel 47 dice, en una visión que tiene Ezequiel, que del templo salían unos ríos, unas fuentes, y eso como que recuerda en el jardín del Edén, Génesis 2 del 10 al 14, que dice que salían 4 ríos del jardín del Edén y que iban regando la tierra, y por donde quiera que pasaban esos ríos brotaba vida. O el Salmo 1.3 dice que es como un árbol plantado junto al río y que da siempre fruto.
o Apocalipsis 22, que describe la Nueva Jerusalén, y de esa Nueva Jerusalén se cumple la profecía de Ezequiel. Salen también esos ríos que van inundando el mundo de vida y dan frutos medicinales, los árboles, los 12 meses del año. O sea, hay un tema relacionado con el agua y que es ambiguo porque a veces implica desaparición, muerte, dejar cosas atrás y vida. Sabemos claramente para nosotros los cristianos que el tema del agua, pues es el tema del bautismo. Y el bautismo recoge toda esa enseñanza, todo ese patrón narrativo de la Escritura, se resume, se condensa en la experiencia del bautismo cristiano. El tema de la tierra prometida o la ida al extranjero y el regreso, puede decirse que está prefigurada en el jardín del Edén, porque esa era la tierra perfecta que Dios le había regalado a Adán y Eva, y de allí son expulsados el hombre y la mujer. Así que ya hay una idea de una tierra preciosa que Dios nos da y de cómo la perdemos. Ese esquema es un patrón narrativo. Tener la bendición, dejarla perder. La promesa a Abraham va a incluir el regreso a la tierra prometida, pero él se va a Egipto. Así que tenemos de nuevo otro tema que se combina aquí, el de Egipto. Jacob y sus hijos van de la tierra de Abraham a Egipto y culmina la historia con la esperanza del regreso a la tierra de Abraham. Ahí están José con sus hermanos en Egipto. El éxodo es el ciclo por excelencia de bajar de la tierra de promisión a la esclavitud en Egipto y un largo camino de regreso y de conquista. Egipto, de nuevo ven las combinaciones de temas. Egipto, al igual que Babilonia, son modelos de destierro, de opresión. El faraón es el modelo del tirano, del rey idólatra que combatirá a los profetas. Les recordarán que en Mateo se dice que Jesús fue a Egipto, los papás llevaron al bebé Jesús a Egipto. Y de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto regresa. Y es curioso, ahí se invierten los papeles porque Egipto en este caso es un lugar de acogida. Van a defenderse, a salvar la vida en Egipto. Mientras que en la Palestina, donde está el rey Herodes, el rey se vuelve el faraón. Entonces se invierten los papeles. Pero es como si Egipto se hubiese trasladado acá al propio país de los judíos y en Egipto entonces hay acogida y esperanza. Las infidelidades desde Adán y Eva, pasando por los patriarcas, jueces y reyes, desembocan en la pérdida de la tierra y del templo, que es el exilio en Babilonia. Ahí a la mano derecha tienen una ilustración de cómo debe haber lucido Babilonia, rodeada por el río, creo que es el Éufrates, que tenía esos puentes y esas cantidades de edificios. Los babilonios eran famosos porque tenían una capacidad arquitectónica asombrosa. Una de las puertas de la entrada después de ese puente está conservada, una puerta de 30 metros de alto, de casi 100 pies de altura, en un museo en Europa, en bronce. Imagínense ustedes lo impresionante que eran esos edificios. Ahí tienen el altar de Moloch. Cuando se entraba a la ciudad, pues estaba el dios de ellos adorado en ese altar. Pareciera como que esa ciudad de Babilonia tiene reminiscencias de una ciudad que se menciona en el Génesis, una ciudad que no se sabe dónde estaba, que se le llamó Babel, que hizo una torre que quería llegar al cielo y que Dios los confundió los idiomas allí para que no pudieran terminar su proyecto. Así que tenemos desde una Babel antigua a la Babilonia del siglo VI a.C., tenemos entonces este tema de esta ciudad de destierro, esta ciudad que tienta. Ahí está la torre de Babel a la mano izquierda. Patrones narrativos aquí con distintos temas también. El simbolismo numérico. Este es otro patrón narrativo, pero ahora con números. En la Biblia hay una cantidad de ideas asociadas a los números, porque el alfabeto hebreo, el alefato hebreo no tiene numerales. Nosotros tenemos una grafía para el número 1, otra para el 2, el 3, etcétera, etcétera. Pero en el idioma hebreo no existen los numerales. Las letras equivalen a números, igual que pasa en el idioma latín. Ustedes recordarán de las clases cuando íbamos más tempranito a la escuela, al menos antes se hacía, nos enseñaban cosas en latín, números del latín.
la V es el 5, la C es 100, la L es 50, la X es 10 y así por el estilo. Entonces las letras tienen valor numérico. Entonces los números significan cosas. Incluso entre los judíos hay un movimiento de numerología que hace cálculos con la cantidad de letras, las palabras sagradas, qué valor numérico tienen, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El número 5, enseguida uno lo asocia con los 5 rollos, los 5 libros de la Torá. Así que ese número 5, donde quiera que lo veamos, va a tener alguna referencia a veces con los libros de la Torá, o nos va a tener algún tipo de secreto en un modo de construir que vamos a estudiar la próxima vez, de escribir, que tienen los judíos, se llama el quiasmo, es una técnica. Si es un quiasmo de 5 partes, la frase 1 combina con la frase 5, la 2 con la frase 4, y el tercero queda libre en el medio solito. A propósito está hecho así para que uno se fije el que está en el medio. O sea que cuando hay cosas de 5, el del medio nos debe llamar la atención. Incluso en los 5 libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces uno dice, ¿cuál queda en el medio? Levítico. ¿Y qué queda en el medio del medio? En el medio del libro del Levítico. La ley de santidad. Sean santos como yo soy santo. Entonces el número nada más ya empieza a provocarnos qué habrá ahí en ese medio de ese 5. ¿Qué parea del 1 y el 5, del 2 y el 4, etcétera, etcétera? El número 7 es la plenitud. Es un número representativo de Dios. Dios descansó en el 7º día, lo que hace que ese número sea sagrado. Entonces el 7 es vamos a una cantidad de ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, 7 es el número de parejas de animales puros que pudieron entrar en el arca de Noé. 7 es el número de velas que tiene ese candelabro que se llama menorá, que era un candelabro que estaba colocado dentro del templo y que se encendía para representar la oración que se presenta ante el Dios Todopoderoso. 7 son la duración de varias fiestas, 7 días, etc. 7 es el número de cálculo para el jubileo. Cada 7 años había un año santo. Entonces es el año donde descansaba la tierra, un año santo. Pero cada 7 por 7 años, o sea, cada 49 años, al siguiente año, el año 50, era el año del jubileo. O sea que era multiplicando con el 7, se podía entonces hacer todas esas cosas, como que Dios vuelve a reinar en ese año del jubileo o el año santo. Se llamaba jubileo porque se tocaba el yubal. Yubal era un cuerno. Entonces se anunciaba el año, se iniciaba ese año santo haciendo un toque de trompeta o un toque de cuerno, y entonces de ahí viene el nombre de jubileo, ¿verdad? Un año de santidad, un año de devolverle las tierras a los dueños originales, era como de volver a empezar, de perdonar las culpas, de liberar a los presos, etc. El 6 es el imperfecto porque no llegó a ser 7. O sea, está tan cerquita de ser 7, pero no llega. Entonces, diríamos nosotros relajando, el casi ganador. Así que ese es el número 6, que no llega a ser 7. Le pasa igual al 3.5, que es la mitad de 7. En el Apocalipsis vamos a ver mucho juego con eso del número 7 y el 3.5, 3 años y medio, etcétera, etcétera. O sea que es un juego con los números también, que tiene un significado simbólico. El número 12 es el número de los hijos de Jacob, y entonces representa al pueblo elegido. En el caso nuestro, enseguida recordamos cómo Jesús eligió a 12, y ese número 12 entonces nos tiene ya que decir algo. Jesús tenía un proyecto aparentemente de que quería reconstruir el pueblo elegido, y para eso había que hacer de nuevo las 12 tribus, y esas 12 tribus están representadas ahí en el número 12. Ahí están los 12 hijos de Jacob. El número 40 es un número de tiempo.
de tiempo prolongado, generalmente de discernimiento, de purificación, y tiene mucho que ver con el desierto. Ese número 40, fíjense ustedes que es el número de días del diluvio, es la edad de Isaac y de Saúl cuando se casaron, es el número de años que pasó el pueblo en el desierto, fueron el número de días en que Moisés estuvo orando para recibir la ley en el Sinaí, los días que estuvieron espiando los enviados de Moisés en Canaán para reconocer la tierra prometida, el número límite de azotes, cuando se azotaba a alguien no podía pasar de 40, los años del reinado de David y de Salomón, los días que se requerían a Jonás para atravesar a Nínive, y estuvo predicando 40 días el anuncio de la profecía sobre Nínive, los días que estuvo Elías ayunando en el Horeb, y obviamente en el Nuevo Testamento lo tenemos recogido en Jesús. Se van a ir dando cuenta como en Jesús muchos de estos patrones los evangelios se los aplican a Jesús. Jesús hizo su ayuno también de 40 días como lo había hecho Elías, o como los días de oración de Moisés. Es un nuevo Moisés, es un nuevo Elías. No es raro que le preguntaran quién es Jesús y mucha gente dijera pues Elías, que ha vuelto a vivir, etcétera, como el Bautista. Así que esto de los números nos ayuda mucho a explicar muchas cosas. Con el 6, vuelvo atrás, recordamos aquel famoso caso en el Apocalipsis que dice que la bestia del Apocalipsis lleva un número inscrito en su frente, el 666. Y el Apocalipsis dice, es un número humano, o sea, le está invitando a los que saben hebreo, calculen, porque las combinaciones de letras equivalen a nombres o equivalen a cosas. Pues usted métale ahí a calcular cuántas letras hay en ese 666. Una de las alternativas que salen es César Nerón, en griego, combinando la técnica judía con hebrea con el griego. Y entonces ese 666, además dice que es tan grande, o sea, esa bestia quiere ser Dios, se declara Dios, los emperadores romanos se declararon dioses, se autodeclararon Dios, pues entonces quieren ser dioses, pero mientras más grandes quieren hacerse, como los cientos de veces, pues más se les nota lo imperfectos que son. Eso es lo que quiere decir el 666, es una cosa simbólica, no es como uno podría pensar en la película The Omen, que es que van a ser un niño que ya tiene tallado en el cuero cabelludo el número 666, ese va a ser la bestia elegida, y ese tipo de cosas. No se puede coger las cosas que son simbólicas e interpretarlas literalmente. Hay que interpretarlas según se escribieron. Si se escribieron simbólicamente, como estos números que estamos viendo aquí, pues hay que cogerlos simbólicamente, que exactamente fueron esos números o que tiene que ser así necesariamente. Entonces llegamos, estos son algunos ejemplos, podríamos dar más, pero llegamos entonces a un punto que vamos al meollo del asunto. ¿Cuál sería entonces un criterio interpretativo fundamental que atraviesa todos esos otros patrones narrativos de las escrituras? Ese criterio le podemos llamar el criterio de los dos caminos. Y vamos a meternos en eso, y ahora vamos a ir ya entrando un poco en hacer análisis o exégesis e interpretación de textos concretos de la Biblia para esta ocasión. El Salmo 1. El Salmo 1 se le llama así también a algunos autores el Salmo de los dos caminos, porque así empieza: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda, en el camino de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿se acuerdan el tema del agua, etcétera? Que da tiempo a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. Ese es el primer camino, el camino de hermoso, de fructificar, de la lozanía, el que no sigue el consejo de los impíos, sino que dice que susurra la ley de Yahvé día y noche, es dichoso. Fíjense cómo empiezan los salmos. Los salmos empiezan con una bienaventuranza: dichoso, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Hay una bendición ya
prometida, anunciada al que obedece, al que escucha, al que susurra la ley de Dios día y noche. Paréntesis. Nosotros hemos oído hablar muchas veces de la lección divina. La lección divina es un método para meditar la palabra de Dios, que tiene un primer paso es leer y un segundo paso es meditar. Un tercer paso es orar y un cuarto paso es contemplar. Esa es la lección divina clásica de los padres de la iglesia y de la Edad Media. Leer, orar, leer, meditar, orar y contemplar. Leer, meditar, orar y contemplar. Entonces ese segundo paso, meditar, es una traducción un poco pobre de la palabra hagá, que está ahí, que es susurrar, en ese versículo 2. El que ama la ley de Dios la susurra. Y los judíos lo que hacían era, cuando repasaban la Biblia, la susurraban, la decían en voz baja. Y usted lo veía en alguna esquina. Ahí había estuve haciendo un estudio hace unos años sobre cómo es que estudian los estudiantes a rabinos la Biblia, su Tanaj. Y entonces enseñan un aula, una sala donde están ellos estudiando y meditando la Tanaj, el Antiguo Testamento que decimos nosotros. Y es interesantísimo porque están todos susurrando en voz baja y parecen abejas. Comiquísimo. El que susurra la ley de Dios. Además, habría que verse, no me atrevo a quitar esto porque se me descuadra toda la presentación, pero imagínense que yo estoy con la cabeza inclinada y estoy susurrando, y hágalo usted allí, incline la cabeza y empiece a susurrar, y se va a dar cuenta que pareciera que la boca le está hablando al corazón. Entonces esa es la idea, el que susurra la ley de Dios le habla al corazón. Por eso es que le tiene que hablar bajito, ahí está cerquita, escúchalo. Y para que la palabra se meta en el corazón. Ese es el propósito de la lección divina, ¿no? No es aprenderse un texto ni es analizarlo, es repetirla y repetirla y susurrarla y grabársela de tal manera que se quede guardada en el corazón. Recordamos que en el Evangelio dice que María, en Lucas, María, la Virgen María, susurraba, meditaba estas cosas y las guardaba en su corazón. Qué interesante, hacía esa lección divina, como la llamamos hoy. Pues ahí está, eso en el Salmo 1, es como si fuera paradisíaco. Ahí está ese árbol de vida, ya eso tiene reminiscencia del árbol del jardín del Edén, y el que escucha y susurra la ley de Dios va a tener bendición, y al final lo dice, todo lo que hace le va bien. Entonces viene la segunda parte del Salmo, dice, no así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Aquí está el contraste entre el árbol frondoso al lado del río que siempre da fruto y la paja seca que se la lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, ¿se acuerdan los dos caminos? Pero el camino de los impíos se pierde. Ese es el Salmo 1. O sea, tenemos retratados dos caminos. Y así empiezan los salmos. Todos los demás salmos hay que leerlos con ese salmo como filtro. O sea, que aprendas orando y meditando, susurrando la ley de Dios en los salmos, con la ayuda de los salmos, a amar esa ley y te llegue bendición y no te vuelvas como la paja seca, el camino de los impíos, y que te extravíes. La palabra Torah tiene muchos significados, el idioma hebreo tiene pocas palabras y una palabra puede significar muchas cosas. Quiere decir, en primer lugar, enseñanza, pero además otro significado de la palabra Torah es el pasamano, por donde cuando uno va por un puente, por un camino, y tiene estos pasamanos, estas barandas, para que no te salgas del camino, no te vayas a caer. Eso es Torah también. Así que la Torah ayuda a que uno se mantenga en el camino, que no se salga del camino. Dichoso el que se mantiene en el camino del Señor. Eso es como un resumen, ese Salmo 1, de un principio que atraviesa, es un patrón narrativo, atraviesa toda la Biblia.
porque con ese salmo y esa lección que aparece ahí es la regla del premio castigo, de bendición y maldición, que se aplica como juicio en casi todas las escenas bíblicas. Es un criterio de evaluación de personajes, especialmente de los reyes, en boca de los profetas. Los reyes evalúan a los profetas, los profetas evalúan a los reyes y miden si están cumpliendo o no la voluntad de Dios. Tenemos un libro como el libro de las crónicas, que en la lista de los libros judíos aparece al final. Es como el gran cierre de todo el Antiguo Testamento y hace como un repaso de toda la historia de salvación del Antiguo Testamento. Y entonces hace una evaluación rey por rey, los del norte y los del sur. Y va diciendo, fulano de tal hizo lo bueno a los ojos de Yahvé, fulano de tal hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Bueno, casi todos hicieron lo malo, se salvan un par de esos reyes nada más. O sea, usando esta regla de los dos caminos, se evalúan las personas, se evalúan los eventos, se evalúan las cosas que pasan. El desenlace debería ser, aparentemente, que triunfe el bien y los buenos, y que el reino de Dios y el reino de su Mesías, que es el Salmo 2, debería expresar ese triunfo. Esto se repetía tanto que se quedó mayoritariamente en la cultura del Antiguo Testamento que el Mesías iba a ser el que triunfara. El Mesías iba a implantar su reino para los buenos, y el Mesías iba a lograr que triunfara el bien, y el Mesías iba a ser exitoso, iba a lograr que todos los países del mundo conocieran a Yahvé, como se le había prometido a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que esto pareciera ser como el guión de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si te portas bien, vas a tener bendición; si te portas mal, pues te va a ir mal y serás desterrado. Y a eso se le aplica el destierro, se le aplica a Adán y Eva, se le aplica al rey David, que pecó, mandó a matar a Urías, su general, para quedarse con la mujer de él, y entonces le cae una maldición a todo su reinado de ahí en adelante. Esto usted lo puede usar lo usan los profetas y se usa en el Antiguo Testamento para evaluar todo. Es una fórmula muy simple, pero hay una pregunta. ¿Qué hay que decir cuando el justo sufre? Cuando le va mal a la persona buena. Porque que le vaya mal al malo, pues parece que cumple la regla del Salmo 1. Pero ¿qué sucede cuando fallan los justos o cuando sufre el justo? Y después de los salmos, en la lista de los libros hebreos, no estoy siguiendo la lista que tenemos nosotros ahora en la Iglesia Católica, que eso con las 70 se cambió el orden de los libros, heredamos un orden distinto. Cuando los judíos hicieron su revisión de su Biblia, le pusieron un orden temático, no cronológico, sino temático a los libros. Y entonces ponen el libro de los Salmos, y cuando termina el libro de los Salmos ponen el siguiente libro. ¿Qué decir cuando sufre el justo? ¿Qué hay que decir cuando le va mal al bueno? Y ahí viene la novela, porque es una novela, de Job. Me voy a detener un ratito porque no la vamos a leer. Yo les invito a que la lean, ¿verdad? Todo lo que estamos diciendo aquí es una introducción. Lo ideal es que cada cual lea y entonces se meta en el libro y pueda conocerlo de primera mano. Con estas ayudas de estas introducciones, pues lo importante es aprender a leerlo con nuevos ojos y nuevos oídos. Recuerden lo que dijimos al principio en el otro curso. Uno le puede enseñar la receta de cocina, pero usted no va a cocinar hasta que no prenda la estufa y no empiece a poner los ingredientes allí. O puedes saber la teoría de natación, pero hasta que no te tires al agua no sabes nadar. O puedes saberte la teoría de conducir, pero hasta que no prendes el automóvil y arrancas no sabes conducir. Pues la palabra de Dios, uno puede saber mucha teoría de la Biblia hasta que no la lee y la empieza a saborear, a susurrar, a repasar, a meterse dentro de ella, a escudriñarla, dice la misma Biblia. Entonces es que uno le empieza a encontrar el sabor. Pues ¿qué es? ¿De qué se trata el libro de Job? Job, como dije, es una novela de un hombre justo y narra una cosa rarísima, por eso es que es una novela.
que está el cielo y aparece Satanás allá en el cielo. Ya usted ve que es una novela, porque ¿qué hace Satanás merodeando en la oficina de Dios en el cielo? Y se tropieza con Dios y Dios saluda y dice, ¿y cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y dice, bueno, vengo del mundo. Estoy parafraseándolo en mi propia palabra para que sea un poco más criollo. Y entonces le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Qué bien, qué bueno es, ¿verdad? Y Satán, que la palabra Satán quiere decir el adversario, el acusador, empieza a decir, sí, es buenísimo, claro, si tú lo has bendecido, lo has llenado de bendiciones, quítale las bendiciones y ya tú verás cómo te falla. Y entonces es como si le tirara una apuesta a Dios y Dios se la acepta. Entonces le dice, pues ve, quítale todo y vamos a ver. Y entonces pierde la salud, pierde los negocios, pierde la familia y gana Dios porque Job se mantiene fiel. Pero entonces vuelve el adversario y dice, no, es que no le has quitado todo, es que le volviste a dar bendiciones y así cualquiera y sigue así. Y entonces Dios le dice, pues te doy permiso que le quites todo menos la vida. Y entonces cae en la total calamidad Job y empieza su calvario, y él no entiende lo que está pasando, por qué toda esta situación. Entonces el resto del libro de Job son los amigos de Job que van desfilando uno por uno, dándole un discurso del Salmo 1. Tú debes haber hecho algo mal, porque si te están causando estas maldiciones es porque algún pecado cometiste. Confiesa tu pecado y Dios te va a perdonar y te va a devolver los bienes. Y Job se mantiene y dice, es que yo no he hecho nada malo, yo soy inocente. Y vuelve entonces otro amigo y vuelve y le da el discurso y le da otra vez el sermón y vuelve Job y se defiende y así siguen pasando uno tras otro. Y Job llega un momento incluso que acusa a Dios y dice, es que el que está haciendo en todo caso obrando el mal contra mí es Él. Que venga aquí, que me confronte de tú a tú. Es una cosa terrible, como el clímax de esa novela. Job retando a Dios y Dios baja y le empieza a hacer un repaso de toda la historia de la salvación. ¿Dónde estabas tú el día de la creación? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto y aquello, cuando dispuse las cosas de esta y de esta otra manera? Y entonces Job, humilde como era, admite, yo me he sobrepasado, yo sé que he cometido error al acusarte a ti. Y entonces queda así y Job dice, ojalá se escribieran mis palabras, y pide que se escriban en tablas de bronce con punzón de hierro, que no se puedan borrar, que no sea en papel. Mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es una cosa, una afirmación asombrosa dentro de toda su calamidad, porque todavía no había sido recuperado de su calamidad. Mi Redentor vive. Algunos biblistas creen que ahí se acaba el libro de Job original, pero que era una cosa tan deprimente que se quedara así un hombre bueno, que entonces se le añade un final feliz y Dios le devolvió todo 4 veces más y entonces quedó otra vez reivindicado y feliz. Si sea una cosa o sea la otra, el hecho es que cuando uno lo mira, ¿cuál fue la bendición que Job retuvo, que nos enseña este libro, que es distinto al Salmo 1? La verdadera bendición no es tener bienes, no es tener ni siquiera salud, no es tener larga vida. La verdadera bendición es ser fiel. Y ahí es que Job tiene imagen y semejanza con Dios. Porque así como Dios es fiel, Job se mantiene fiel. Entonces la fidelidad es la lección de Job. Es la bendición que no se pierde si uno no quiere perderla, aunque pierda todo lo demás. Entonces aquí aparece otra lección que es un salto de profundidad en el Antiguo Testamento, y es que no podemos quedarnos en el criterio simplista de que pórtate bien, te va a ir bien, pórtate mal, te va a ir mal. Es que puede haber justos que sufran. Esa meditación sobre esa lección de Job empieza a colarse entre escritos del Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, en Isaías, los 4 cánticos del siervo sufriente. Hay un misterioso personaje que es justo,
que salva a los demás, pero que es por medio del sufrimiento. Y empieza una tradición de que pudiera ser que el Mesías no sea el del Salmo 1, la parte bonita, el que le va a ir todo bien y va a reinar con triunfo y va a someter a los demás. Puede ser que sea por medio del sufrimiento. Esa es la línea que recoge el Nuevo Testamento y se la aplica a Jesús. Entonces es importante que hayamos hecho este alto aquí, porque vamos a encontrar las dos líneas juntas en el Antiguo Testamento. Una que afirma que hay que ser bueno y portarse bien para tener bendición, y otra que te dice puede ser que tengas la bendición de la fidelidad aunque lo demás no lo tengas, y que lo que le importa al pueblo de Dios es ser fiel. Y eso no se borra una cosa para eliminarla y sustituirla por la otra cosa nueva. Los escritores del Antiguo Testamento dejaron correr ambas cosas. El efecto en el tiempo de Jesús es que todos los que no creyeron en Jesús como Mesías era porque precisamente los escandalizó la cruz. No pudieron superar el escándalo de la cruz, dice San Pablo. O sea, era tan impensable que el Mesías sufriera tan atrozmente. ¿Cómo va a ser el Mesías, Jesús de Nazaret? Tiene que ser un farsante, porque el Mesías va a triunfar, porque al Mesías le va a ir bien. Y entonces vino a los suyos y los suyos no lo pudieron reconocer. De esa profundidad, de esa reflexión sobre el misterio humano, es que se entiende que Dios salva. O sea, cuando hablamos de que Dios salva, y ese es el nombre de Jesús, eso es lo que quiere decir Jesús, que Dios salva. Salvación se entiende como ese acompañamiento hacia un ser humano vulnerable, el que rescata por pura misericordia, que es una misericordia, uno de los salmos lo canta, es eterna su misericordia, una misericordia interminable. Esta reflexión, cuando se cuajan los libros del Antiguo Testamento, ya está madurando y empieza a permear toda la Biblia. Desde esa reflexión, después del destierro, de haberlo perdido todo, es que se entiende que Dios nos salva. La salvación no es en el Antiguo Testamento que después que nos muramos va a venir el cielo. De hecho, en el Antiguo Testamento todavía no hay madura esa fe del cielo, del más allá. Empieza a cuajarse en los libros de los Macabeos, pero en el resto del Antiguo Testamento ellos pensaban que uno se muere y si fue noble, si fue justo, descansa en el Sheol, en el sepulcro, con una bendición de paz, pero no pensaban en una vida eterna. Así que cuando se habla de salvación en el Antiguo Testamento, se está hablando de la presencia de Dios que acompaña a un pueblo débil, vulnerable, a personas pecadoras, flojas, y los rescata por pura misericordia. Desde ella se entiende entonces la tensión que hay en el Salmo 1. Siempre va a existir el llamado al ideal de fidelidad, de mantente fiel y susurra la ley de Dios día y noche. Pero siempre va a existir de parte de Dios la compasión entrañable para el que falla. Prácticamente todos los personajes del Antiguo Testamento fallan. A veces fallan estrepitosamente. Abraham le falla a su esposa. Moisés, cuando Dios le dice que golpee la peña en el desierto para que le hable, dice, háblale a la peña, la golpea. Usa el cayado de la esclavitud cuando Dios le pide que use la palabra de la libertad, que convenza la piedra para que dé agua, y él la golpea como si fuera todavía el faraón de Egipto. No estás listo para entrar a la tierra prometida, que es tierra de libertad. Entonces falla Moisés también y no puede entrar a la tierra prometida. Así hay cantidad de otros personajes, David, el pecado de David, etc. La alianza o pacto entre Dios y su pueblo es a sabiendas desigual. El pueblo no le va a poder responder a la altura nunca de lo que Dios propone, porque no tiene la fuerza, la fidelidad, la santidad suficiente. Entonces Dios sabe eso, y Dios entonces entra en un pacto, entra en alianza con su pueblo, a sabiendas de que Dios va a tener que poner la parte mayor, y que se resume en compasión y misericordia. A Dios le corresponde el rescate y no le pesa, porque es puro amor, es misericordia.
La Biblia presenta entonces el encuentro de ese Dios con su pueblo y la humanidad. La pregunta va a ser entonces central: ¿quién es Dios? Y de frente a Él, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son los demás para nosotros? Igualmente, la pregunta central en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es: ¿quién es Jesús? ¿Y quién es mi hermano? Fíjense que esto, para leer la Biblia, eso es lo que está detrás. No está buscando definir cosas, ni siquiera dogmas grandes, ni cosas por el estilo. Es quién es Dios y quiénes somos nosotros frente a Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros frente a Él? Y desde ahí, entonces, ¿quién es mi prójimo? Esto la Biblia lo expone a través de un montón de recursos: historias, personajes, lecciones personales y colectivas, moralejas. Lo presenta como leyes, como enseñanzas, como profecías, como poesías, como parábolas, con símbolos de todas clases, esos patrones narrativos que les acabo de decir. Y en múltiples géneros literarios. En la Biblia hay historias, hay leyendas, hay cartas, hay apocalipsis, hay profecías, hay sagas, hay épica, hay poesía, hay canciones, hay episodios de toda clase de género literario, evangelios, hay discursos, oratoria, etcétera, etcétera. O sea que a través de toda esa cantidad de recursos es que la Biblia entonces nos presenta quién es Dios, quién es Jesús, quiénes somos nosotros, quién es nuestro prójimo delante de Dios. Y esto lo ora, lo testimonia, lo propone, lo urge. De eso se trata la Biblia. Entonces entremos en un pasito más y mirémonos entonces en esa pregunta central, precisamente: ¿quién es Dios? ¿Cuándo es que aparece esa escena en serio, en grande, en toda profundidad en el Antiguo Testamento, que es pronto después del Génesis? Y es Éxodo capítulo 3 del 1 al 15, que es cuando envía Dios a Moisés, lo llama. Moisés había escapado de Egipto, recuerden un poco, repasemos la historia. Había matado un egipcio porque abusaba de los hebreos, y entonces se tuvo que ir a esconderse en Canaán, en la finca de su suegro Jetro, y allí estaba atendiendo ovejitas, cuidando ganado menor. Imagínense, un hombre que había sido lugarteniente del faraón, o sea que había sido el grande en Egipto, y ahora acaba en un monte escondiéndose. ¡Qué desperdicio! Cuidando ovejitas cuando podía dirigir el mundo. Entonces es una pena y una tragedia de verdad lo que está pasándole a Moisés. Y aquí se narra entonces, dice el capítulo 3 verso 1 en adelante: Moisés pastoreaba al rebaño de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Tras su mando por el desierto llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión a que los egipcios los someten. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en este monte.
Moisés replicó a Dios: bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés: yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Y añadió: así dirás a los israelitas: el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Esto es hasta el verso 15. Es una escena impresionante, esa zarza ardiendo. Moisés se acerca, como buen oriental ante lo sagrado se tiene que descalzar. Quizás Dios también quiere decir que quiere que recuerde la esclavitud de Egipto, los descalzos esclavos de Egipto, y le hace tocar tierra. Por más que uno se encuentre con lo más grande de Dios, tiene que tocar tierra. Esa es la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. No puede ser enajenada de la realidad, y Dios les recuerda la realidad. Y Dios libera en primer lugar a Moisés. Antes de liberar a Egipto, libera a Moisés. Lo enfrenta con su miedo, lo enfrenta con su pasado, lo hace revivir todo aquello y lo reenvía allí. Tienes que enfrentar tu historia. Eso psicológicamente incluso tiene unas lecciones estupendas. Pero ahí está. Entonces Moisés se agarra de una tradición bíblica y oriental, que es que si tú conoces el nombre de alguien, tú tienes control sobre esa persona. Por eso en la Biblia hay todo patrón, hay un patrón narrativo. ¿Se acuerdan de eso ahorita? Hay un patrón relacionado con los nombres. Una persona que va a empezar una historia nueva, se le pone un nombre nuevo y se le cambia el nombre. Entonces, si el nombre tiene de por sí como una especie de magia, si yo te llamo por tu nombre, tú te vuelves la cabeza y me miras. O sea, cuando puedo pronunciar tu nombre, tengo cierto control sobre ti. Por eso los papás le ponen el nombre a los hijos, por eso le ponemos el nombre a nuestras mascotas. Quien tiene propiedad, en cierto modo, sobre esa otra criatura es que le puede poner nombre. Entonces, nombrar a alguien en la Biblia tiene toda una tradición de que te puedo controlar si te nombro. Por eso Jesús nombra a los demonios en el Nuevo Testamento, porque así los controla, los expulsa. Y entonces en la tradición católica, cuando uno se bautiza, se pone un nombre nuevo, y así en la confirmación, etc. Entonces Moisés le pide el nombre a Dios para poder tener en cierto modo aparentemente un control sobre Dios, y Dios le hace un juego de palabras. Dice: yo soy el que seré. Es lo que quiere decir en el original. Ahí están las 4 letras del nombre sagrado de Dios. Ellos escriben de derecha a izquierda, recuerden. Así que esa primera letra de arriba es el equivalente nuestro de la Y, está 2 veces la H y está la BAU, la W, diríamos, o la V en español. Yahvé. Entonces ese nombre, el que es, el viviente, el que siempre está presente, el que siempre estará, todos esos conceptos, esas connotaciones están incluidas en ese nombre. Yo soy el que seré. Y le dice cosas extrañas. Le dice: cuando tú vayas a Egipto y los saques de Egipto, la prueba que te estoy dando es que volverán aquí y me darán culto en este monte. O sea, le pone una prueba de futuro. ¿Y por qué hace Dios eso? O sea, Moisés le pide una prueba de presente que pueda cargar con él, y Dios le dice: no, yo soy el dueño de la historia, yo soy el que estoy. Vas a ver quién soy cuando hayas hecho todo esto. Entonces lo pone en clave de futuro. Hay rabinos que profundizan en esto, que el nombre de Dios tiene que ver con el futuro, es abierto al futuro. Entonces, cuando hayas hecho estas cosas, vendrás. Es que si Dios le decía a Moisés todo lo que le iba a pasar, y se lo decía ahí mismo: mira, tú vas a ir al faraón, vas a ir 10 veces delante del faraón, vas a darle 10 discursos, le vas a mandar 10 plagas, él no les va a hacer caso, la última plaga van a morir por un ángel exterminador que voy a mandar, y van a morir los primogénitos de Egipto, pero ustedes no, porque ustedes van a comerse un cordero y van a pintar las jambas de las puertas, los dinteles, con sangre del cordero. El ángel va a ver la sangre, va a pasar de largo, a ustedes no le va a pasar nada.
Entonces van a escapar todos ustedes, se van a ir, y cuando lleguen a la salida del desierto se van a tropezar con el Mar Rojo, pero tú vas a usar tu cayado, lo vas a abrir en dos, van a poder pasar ustedes hasta el otro lado y los van a perseguir el faraón y todo su ejército, pero ellos entonces cuando estén a mitad ahí en el mar, tú vas a tocar otra vez con el cayado del mar, se van a cerrar las aguas, ellos van a quedar muertos y ustedes van a quedar libres. Después van a estar 40 años deambulando por el desierto, se van a quejar de morirse de hambre y de sed, pero yo les voy a mandar un maná, un pan que baja del cielo, y entonces van a comer sin sembrar, y van a pasar todo ese tiempo y van a sobrevivir, y cuando lleguen a la tierra prometida, allá entonces van a conquistar esa tierra, de nuevo se va a abrir el Jordán, van a tumbar las murallas de Jericó tocando trompeta. Si todo eso se lo hubiese contado a Dios en el momento a Moisés, piensa que enloqueció y no se mueve. Entonces Dios simplemente le dice, ve a Egipto y yo te mostraré quién soy. Entonces el nombre de Dios se queda como en un misterio que es un camino. El nombre de Dios es una alianza. Yo estoy contigo, yo seré tu Dios, camina conmigo, ve a donde yo te envíe. Entonces entrar, conocer a Dios, ¿quién es Dios? Recuerden que esa es la pregunta clave aquí, por eso nos metimos en este pasaje. Meterse en el misterio de Dios es hacer alianza con Él. Nadie que quiera conocer a Dios lo puede hacer desde fuera. Tiene que ser entrando en relación profunda con Él. Tiene que ser acogiendo su invitación. Tiene que ser entrando a caminar con Él, entrando en su propia dinámica histórica, metiéndose sobre todo en las luchas de liberación de su pueblo. De otro modo no entiende esta misericordia de Dios que quiere salvar lo que parece absurdo a los que no se lo merecen, que quiere meterse en los líos más increíbles. Eso es toda la historia de la salvación, es eso. Nadie va a entender a Dios si no camina con Él. Eso es así, incluso en cantidad de otras experiencias humanas. Casarse es hacer una alianza y caminar con la otra persona, y caminando se conocen. Y así es la crianza de los hijos, y así es la lucha con los pobres, y así es la lucha con el pueblo. O sea, si uno no se mete, si se queda de fuera, no lo puede entender. Entonces, el Dios bíblico, el Dios de la revelación, es un Dios que camina, que habla, que libera, y el que quiera conocerlo tiene que seguirle en esos pasos. Un poco por ahí va esta reflexión del misterio de Dios, y desde este misterio es que se escriben las escenas del Antiguo Testamento. Ellos respetaron una cantidad de cosas que ya venían de tradiciones narradas y demás, y en vez de borrarlas y reescribirlas completas, las dejaron, pero hay que leerlas desde este filtro de cómo es el Dios verdadero y la misericordia de Dios. Si no, no se entiende. Uno coge, por ejemplo, los libros de las historias de los jueces. Es un bochorno incluso las cosas que hacen algunos de los jueces. ¿Cómo es que eso es palabra de Dios? ¿Cómo es que eso está ahí? Pues ahí está, porque después entonces ese pueblo pudo, con la paciencia de Dios, algunos de ellos haciendo una cosita buena, todo lo demás era un desastre, pero ese hilito de esa cosa buena Dios lo salva y va llevando un pueblo, acompañándolo en esa imperfección, hasta que escogen un rey. Y entonces los reyes pues eran algo mejor que los jueces. Y entonces, pero aún así, entonces Saúl no da la talla. Entonces viene David y uno dice, ahora sí que Dios lo va a lograr, pero falla también. Y se van deteriorando todos esos reyes, y empieza toda una esperanza que va reapareciendo, colocándose aquí y allá. Dios tiene que resolver esto desde su misericordia y desde su capacidad, y ese es el Mesías. Entonces Dios nos tiene preparado una sorpresa en que sí va a agarrar lo que es esta debilidad y la va a convertir en bendición. Así es que va cuajándose esa profundidad del Antiguo Testamento. Hago una digresión para hablar entonces un poco del nombre sagrado, el nombre de Yahvé. Los judíos tienen una tradición de que ellos no mencionan el nombre sagrado. Incluso a veces lo que dicen es el nombre. Ahí está el nombre. Y le echan una alabanza. Bendito sea, alabado sea el nombre. O dicen
en vez de decir esas letras sagradas, dicen Adonai, que quiere decir el Señor. El Señor, el Señor. Donde quiera que ven escrito las 4 sagradas letras del nombre de Dios, las sustituyen en la lectura. Están escritas aquellas 4 letras, pero ellos leen Adonai. Esa es la tradición más larga de entre la comunidad judía. Así es que leen el nombre de Dios. Así que no lo pronuncian por respeto. Incluso metieron eso entre los mandamientos, no pronunciar el nombre de Dios en vano. Los judíos tradicionalistas se espantarían a veces con algunos cultos en donde se está diciendo Dios, Dios y Jehová y mencionando a Dios una y otra y otra y otra vez, porque eso no se hace. En su mejor tradición ellos guardan silencio cuando ven ese nombre y evitan decirlo para no manosearlo. Es un respeto sagrado al nombre de Dios. Pero está escrito así. Recuerden que el idioma hebreo no tiene vocales, son solo consonantes. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Pues no se sabe, pues si nadie lo pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Ahí está. Entonces, claro, las últimas letras, ese we, puede estar en afinidad con we, que es existir, el que es, pues parece que es algo we. Y entonces, pues por ahí uno pudiera entresacar. Pero ¿qué hicieron los judíos cuando empezaron a escribir y se estaba olvidando el idioma para que no se perdiera y asegurar, fijar la pronunciación que ellos querían que se hiciera? Pues cogieron entonces las 4 letras sagradas y combinaron las letras de Adonai, las vocales de Adonai, A, O y la próxima A, y salió Jehová, que con el tiempo se convirtió en Jehová. Y entonces así lo heredaron los cristianos desde el principio del cristianismo, y los católicos usábamos Jehová. Las Biblias nuestras hasta comienzos del siglo XX, esa era la palabra que se usaba para el nombre sagrado. Hoy día, ya con los estudios más avanzados, y se sabe que esto fue un disparate, o sea, dicho de esa manera, que no es una palabra que exista, Jehová, porque es una combinación de una primera palabra con Adonai. Y entonces, pues hoy día ya se sabe que el nombre, como se debería pronunciar, es Yahvé. Y eso ya lo están aceptando los protestantes también, que entendieron esta historia de todo de esta combinación de letras y demás para el nombre sagrado. Pero para un judío piadoso eso no tiene importancia, porque no lo va a pronunciar como quiera. No va a decir Yahvé. Cuando vea las 4 letras va a decir Adonai. En la tradición católica, es interesante saber esto, nosotros leemos en la liturgia la Biblia, el Antiguo Testamento, y si aparece el nombre Yahvé, no se pronuncia tampoco. En la liturgia católica, en los libros litúrgicos, se sustituye por Adonai, el Señor, o por Dios, Elohim. Entonces, donde quiera que usted oiga en la misa, en la liturgia de las horas, que se citan cosas del Antiguo Testamento, nunca va a oír la palabra Yahvé. Eso es una determinación que ha hecho la Iglesia. Se le pidió en una ocasión al Papa Benedicto si se cambiaba y se empezaban a usar entonces la palabra Yahvé en las liturgias nuestras, y se acordó seguir con la tradición tanto judía como la tradición en la Iglesia Católica, de que litúrgicamente se mantiene el nombre Adonai, se mantiene la sustitución. En las Biblias nuestras aparece Yahvé, pero en la liturgia, en el culto público, se usa el Señor. Un poco esa aclaración para que lo tengamos presente. O sea que nosotros conservamos esa reverencia por el nombre de Dios. Incluso los musulmanes, cuando mencionan a Dios, enseguida le echan una alabanza. Y dicen, porque Dios bendito sea, y porque el Señor sea alabado. Y siempre le echan una alabanza al nombre de Dios. Porque el que conoce el nombre de Dios, el que usa el nombre de Dios, está invocando a Dios automáticamente. Y si usted está invocando a Dios, prepárese, que ahí está Dios. Entonces, por eso Jesús decía, los que se reúnan en mi nombre, los que invoquen ese nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, invocar el nombre es atraer a esa persona, igual que si yo te llamo, te atraigo, te volteas hacia mí. El que pronuncia el nombre de Dios lo está convocando, lo está llamando,
¿para qué lo llamas? No querías decirle algo, no querías enfrentarte a él, entonces no se puede usar ese nombre en vano, no se relaja con eso, porque es tomar en serio lo más importante, que es que delante de Dios nos retratamos nosotros. Nuestro misterio, el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes dice que el misterio del ser humano se aclara en el misterio del Verbo encarnado. Lo que nosotros somos lo percibimos a profundidad cuando contemplamos a Dios. Y con eso entonces culminamos esta reflexión de hoy. Les voy a proponer entonces unos recursos para continuar profundizando en todo esto. Convendría mirar de aquí a la próxima el esquema al menos de la Torá, de los 5 libros. Se le dice Torá en hebreo, se le dice Pentateuco en griego. Pentateuco viene de penta, que quiere decir 5 en griego, y teujos, que quiere decir rollos, los 5 rollos. Así que la Torá, o los 5 rollos, el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para profundizarlo, yo les quiero recomendar un trabajo que he conocido impresionante para mí, que ha realizado un grupo no confesional que se llama The Bible Project. Está en español. Se produjo en Oregon hace unos años atrás, un par de años apenas, en Estados Unidos, y ahí está la dirección para conectarse. Como estamos grabando esto, no le pueden hacer clic ahora y buscarlo, van a tener que copiar todo lo que dice ahí: https:// Bible Project, bibleproject.com, y entonces ahí les va a aparecer la página principal de estas personas, de este proyecto que es descomunal, y que tiene libro por libro, tema por tema, explicaciones estilísticas, etcétera, pero hace unos esquemas de los libros de la Biblia que a mí me parecen fenomenales. Entonces se los quiero recomendar. Hay docenas de vídeos que ellos han producido. Yo quiero recomendarles los que explican el contexto en la narrativa bíblica. Hay un videíto todos son de videos de 10 minutos o menos, lo más 12 minutos. Así que son muy breves, con una calidad de dibujos de primera categoría, así que se los recomiendo vivamente. Y entonces que vean, después de ese primer videíto del contexto de la narrativa bíblica, que les va a ayudar a resumir cosas que hemos dicho hoy aquí, los esquemas de los 5 libros de la Torá. No hay que ver todos los vídeos que ellos ponen, porque tienen explicaciones por docenas de distintos temas: el tema de la Torá, el tema de la alianza, el tema de la alegría, el tema del pecado, el tema de distintos personajes, etcétera, etcétera. Es una cosa impresionante. Además, tengan en cuenta que este proyecto puede carecer de algunos enfoques católicos, porque no es gente católica la que lo está haciendo. Es un proyecto no confesional, no es protestante, quiere ser amplio, pero le faltan cosas que nosotros ya tenemos de nuestra herencia católica. Énfasis que nosotros podemos hacer en el Antiguo Testamento, énfasis sobre asuntos dogmáticos, etcétera, pues no los van a ver ahí. Pero de lo que yo he visto, y los miré todos los esquemas de todos los libros del Antiguo Testamento, ya después les hablaré del Nuevo Testamento cuando lleguemos a esa parte, me parecen geniales. No presentan los deuterocanónicos, los 7 libros esos que les mencioné, porque siguen el esquema de la Biblia judía tradicional, aunque cuando ellos explican la Torá dan esta explicación de que sí hay unos libros deuterocanónicos, pero no le dan la importancia que nosotros sí le damos como escritura inspirada. El tema del contexto en la narrativa bíblica está en esa dirección que ven ahora en pantalla, y ahí les voy a poner los demás. Génesis está dividido en 2 presentaciones, Éxodo en 2 presentaciones, son libros largos, Levítico está en un video, Números y Deuteronomio. Entonces ahí tienen las direcciones. Pero si se les complica todo esto que les estoy diciendo, pueden buscar en su buscador, Google o el que sean, The Bible Project, o también Lee la Biblia. Y entonces fíjense cuando hagan esa búsqueda que aparezca esto que les voy a poner aquí. Así es que luce el video de la primera parte, dice parte 1 de 2 del Génesis.
esa presentación es la que ellos hacen de todos los libros del Antiguo Testamento. Son dibujos y demás animados y van a ver que es una cosa fenomenal, muy breve, y así es que luce. O sea que ese de Génesis 1, la primera parte, así es que van a ver cuando busquen en sus buscadores, eso es lo que van a encontrar. Y ahí hacen clic y entonces les va a aparecer lo que estamos diciendo. De nuevo aquí les pongo, o sea que en cada uno de esos que les he enumerado ahí, van a ver esa pantallita y van a ir pudiendo mirar las presentaciones. Les pido de asignación entonces que se metan en eso, que los miren, porque les va a dar una idea de los 5 libros de la Torá, del Pentateuco, el esquema general de organización interna. Y con eso ya uno entiende un montón de cosas. La cuestión temática, no me meto en eso, ellos tienen también explicaciones, pero yo prefiero que mejor usemos los esquemas, son geniales, ya lo van a comprobar. La capacidad de narración y de dibujo es de primera categoría mundial, un trabajo excepcional el que se ha hecho y se lo recomiendo sinceramente. Entonces eso nos puede dar tiempo para irse profundizando y puliendo en estas cosas que hemos visto y darle un vistazo al Pentateuco. Entonces en la próxima podremos mirar de lleno un poco más lo que es los profetas, el sentido del profetismo y lo que son otros libros de la poética. Si nos da tiempo ya de entrar ahí, sino en otro próximo número, entonces veríamos la poética, los salmos, etcétera, para cerrar todo lo que es el conjunto del Antiguo Testamento y poder pasar al Nuevo. El sábado que viene yo estoy dando un retiro del Movimiento por un Mundo Mejor, así que no voy a poder estar en esta presentación, pero como tenemos mucha tarea, les invito a que lo vayan mirando y se vayan empapando de estas presentaciones, y entonces sí nos podemos encontrar no el sábado que viene, que es el 2 de mayo, sino el día 9 de mayo a las 9:30 de la mañana. Como esto lo voy a colgar en mi página, pues entonces ahí pueden repasarlo los que no puedan llegar en un tiempo o en otro. Les hago una recomendación, y es que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Feliciano Rodríguez Domínguez. ¿Cuál es la diferencia? Si usted se suscribe, usted cuando entra a mi canal, si yo he puesto un video actualizado, editado, allí lo va a encontrar, o lo busca por el buscador y le va a guiar a esa página, y ahí si coloco alguna otra cosa, pues la pueden aprovechar. Mientras que si yo editara este video y pongo uno nuevo, le cortamos errorcitos o interrupciones, entonces no van a encontrarlo en el enlace que lo encontraron hoy. Así que les recomiendo la suscripción a mi canal para que podamos entonces aprovecharlo ahí completamente. Bien, dicho eso, aquí está lo que les decía antes, les invito todavía además a otro paso, y es a profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios y en los fundamentos y la teología de nuestra fe, matriculándose en el Centro Diocesano de Formación de la Diócesis de Caguas, que todos los años abrimos un ciclo nuevo. Este año 2020 va a haber un día de orientación, que es el sábado 15 de agosto, es casi todo el día, de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, en el Obispado, y va a incluir desayuno y almuerzo, así que les invitamos a que los que puedan disponer de ese tiempo, y entonces les vamos a dar el día en que se comienza, es un día de semana, si no me equivoco es los jueves, que vamos a tener entonces las clases de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Todo esto es vislumbrando que podamos tener abierto ya el país después de la pandemia y que podamos entonces retomar la normalidad del curso de las cosas. Ahí tienen, para más información, comunicarse al obispado a esos números. En este momento el obispado está cerrado, así que pueden escribir al correo electrónico centrodiocesanodefrmd@gmail.com, o también en Facebook pueden ir con el hashtag Mente, Corazón y Manos, o buscar en el Facebook Centro Diocesano de Formación de la Diócesis de Caguas, y van a encontrar entonces lo que allí se publica. Así que les invito a que demos este paso
En el obispado también se dan cursos de Biblia que están conectados con el Centro Diocesano de Formación. Esa información se le puede dar a los que llamen o se comuniquen para que puedan ir profundizando. Fíjense que el Centro Diocesano de Formación dura 3 años. Nosotros aquí estamos dedicándole unas horitas a estas introducciones allá, y no solo es el tema bíblico, porque hay más cosas que iluminan lo que es nuestra comprensión de la palabra y que usamos de la palabra para iluminar esas otras cosas. Así que es importante que lo podamos aprovechar al máximo. Y ahí les dejo esa información para que entonces lo tengamos presente. La vamos a seguir repitiendo en las próximas sesiones. Gracias por su atención. Espero que les haya sido de provecho esta producción, esta emisión del día de hoy. Le pedimos a Dios que nos bendiga a las personas que más necesitan de su ayuda, que estemos pendientes de las personas que sufren, recordar eso que de la palabra de Dios, que lo más importante es ayudar al necesitado. Y ahora se empiezan a complicar las cosas para aquellas personas que se les han ido agotando los recursos. Estemos pendientes de los demás. Si alguien necesita nuestra ayuda, si necesita que se le colabore con la compra de alguna cosa, si necesitamos también ayuda de las parroquias, de la iglesia, déjenmelo saber en mi correo electrónico felicianopuertorico, las 3 palabras completas, @gmail.com. Ahí pueden conseguirme. Que el Señor les bendiga, que sigan disfrutando del tiempo de Pascua, que el Señor les acompañe hoy y siempre. Amén.